quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, mi amada iglesia? Amén. Con unos cuantos por aquí, otros por aquí. Vuelvo y le pregunto, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Dios es fiel y lo creemos y lo proclamamos. Y la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿eres fiel a Dios? ¿Cuántos son fieles a Dios? Muy honesto el pastor, ¿cierto? Claro, porque preguntamos, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Y yo también levanto mis manos y digo, Dios es fiel, ¿verdad? Pero cuando preguntamos, ¿le soy fiel a Dios? Ahí es como un freno de emergencia, ¿cierto? Uy, me incluyo, cuando uno va a predicar, se predica uno mismo primero. Y uno dice, uy, Señor, claro, Dios es fiel, Dios responde, pero la pregunta es, ¿somos fieles a Dios nosotros? Así es, nosotros le fallamos, y aunque nos equivocamos y fallamos, Él sigue, ¿qué? Él sigue siendo fiel. Y quería comenzar con esto para que usted se evalúe a sí mismo y diga, bueno, Dios es fiel, pero la pregunta es, ¿le soy fiel a Dios realmente? Y ¿sabes qué pasa? Que en la vida, durante el tiempo, durante la historia, han habido momentos de ¿qué? Momentos de crisis, momentos de una pandemia como la que nos tocó vivir, una pandemia mundial, momentos de enfermedad, momentos adversos a lo que esperamos. Y la mayoría de veces estos momentos en la historia han incrementado el deseo por Dios de las personas. ¿Me hago entender? Muchas veces la bancarrota, muchas veces una crisis, muchas veces una falla en el matrimonio, una enfermedad, las situaciones que parecen adversas, Dios tal vez las ha permitido, ¿para qué? Para incrementar el deseo por Dios de las personas. Si no hubiera sido por una crisis económica, el pastor no hubiera conocido de quién, no hubiera conocido de Dios, plata, carros, viajes, ¿para qué Dios? Pero Dios permitió eso, ¿para qué? Para que él pudiera conocer a Dios. Y por lo general, los seres humanos buscan de Dios cuando están en momentos de ¿qué? En momentos de necesidad. Y yo sé que todos los que estamos aquí sentados en la iglesia vinimos a recibir una palabra, pero vinimos porque estamos esperando una u otra respuesta, porque estamos en busca de que Dios nos ayude ¿con qué? Con una necesidad en específico, amén. Que son diferentes, alguien está clamando por una sanidad física, otro puede estar clamando tal vez por un empleo, no todo es malo, otro puede clamar por un ascenso, una idea de negocio, otro puede clamar por un hijo, por un esposo, por una esposa, y todos venimos en busca de ¿qué? De una respuesta a una necesidad que necesitamos responder, valga la redundancia. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando estamos en busca de la respuesta, oramos a Dios, clamamos a Dios, Señor, muéstrame el camino, muéstrame la ruta. Y Dios es tan fiel, diga conmigo, tan fiel, que fue la pregunta inicial, que Él responde a lo que tú y yo estamos clamando. Señor, te pido por decir, puerta de empleo. Dios es tan fiel que te abre la puerta de empleo. Señor, te clamo por una sanidad. Y bueno, cada uno clama y Dios es tan fiel que responde a lo que tú has estado pidiendo. Pero sucede en muchos casos, gran mayoría, y lo que sucede es que cuando Dios responde, las personas dejan de ¿qué? Dejan de ir a la iglesia. Las personas ya bajan ¿en qué? En su deseo por ¿quién? En su deseo por Dios. Y ya están muy ocupados, ¿para qué? Para buscar a Dios. Y cuando estaban en momento de necesidad, ahí sí buscaban a Dios, se comprometían con Dios, oraban a Dios y Dios en su fidelidad responde. Y cuando responde, ahí era la pregunta, ¿le estamos siendo fieles a Dios, iglesia? Y por causa de que nuestra fe a veces flaqueamos, nos cuesta entender y creemos que solamente necesitamos a Dios en momentos de necesidad.
Y fallamos como iglesia en entender que necesitamos de Dios aún después de recibir la sanidad que le estábamos pidiendo. ¿Y por causa de qué? De las cosas del Espíritu fallamos en entender que tú y yo necesitamos a Dios aún después de recibir sanidad. Tú y yo necesitamos a Dios aún después de recibir liberación, aún después de recibir tu milagro. Necesitas a Dios aún más que cuando no lo tenías. Porque recuerda que la bendición atrae ¿qué cosa? Atrae persecución, iglesia. Todo lo que está cerca a Jesús recibe ¿qué? Recibe ataque. Y le colocaba el ejemplo, una persona que sirva en el army, iba a decir, en el ejército, ya es un objetivo ¿qué? Es un objetivo militar, ¿verdad? El ejército de X o Y país es un objetivo, la persona va con su uniforme y si hubo un atentado, él no va a decir, uy, ¿por qué me pasó a mí? No, él es ¿qué? Él es un objetivo militar, él recibe ataque. ¿Por qué? Porque hace parte del ejército de su país. ¿Y tú y yo somos parte del ejército de quién? Del ejército de Dios. Entonces no digas, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? No, recuerda que todo lo que está cerca a Jesús recibe ¿qué? Recibe ataque. Y por eso la Biblia dice, velad y orad. Debemos estar como alertas en nuestra vida espiritual. Un soldado en el batallón, me imagino a medianoche no va a estar durmiendo, no, el que está ahí en la puerta, Gustavo que estuvo en el servicio militar, ¿verdad? Tienen que estar como alertas, porque si se duermen, se los lleva el enemigo. Pues Dios nos dice, tú y yo debemos estar ¿qué? Alertas, velad y orad, estén alertas de su vida espiritual. Así como nos preocupamos por comer todos los días, ¿verdad? La gente está muy ocupada, estamos en el trabajo, en el negocio, en la universidad. Pero por más ocupado que estamos, tú y yo no nos olvidamos ¿de qué? Ay, de comer, ¿cierto? Un buen maduro, una bandeja paisa, un sancocho, no sé, tu plato favorito. Una ensalada. Pues de igual manera, no debemos olvidarnos ¿de qué? De nuestra vida espiritual. No nos olvidemos cuánto necesitamos ¿qué? Necesitamos a Dios. Y aún después de recibir tu milagro, sigue ¿qué? Sigue dándole gracias a Dios, sigue pegado a Él, porque la bendición trae ¿qué? Trae persecución, entonces necesitas más de Dios. Y el ejemplo, una persona que tal vez no tenga nada, supongamos, va a ser menos propensa a ser perseguida que una persona que posea algo o algo de valor, ¿verdad? ¿O no me hago entender? Si alguien posee algo, es más propenso de que lo persigan, lo busquen o para robar o para quitarle lo que está poseyendo, ¿me hago entender? Pero si alguien no tiene nada, está enfermito por ahí, ¿qué le van a hacer? Pues nada le van a hacer. Entonces tú y yo necesitamos de Dios aún después de ¿qué? De recibir el milagro que le estamos pidiendo. No es que llegó el milagro y ya no te necesito, no, con más razón lo necesitamos más porque posees ¿qué? Posees algo de valor. Y recuerda que todo lo cerca a Jesús recibe ¿qué? Recibe ataque. Y hoy quiero hablarte y comparar esta historia con la vida de Daniel. Y estamos hablando de los problemas, de la necesidad. Un momento de crisis puede cambiar el rumbo de tu vida. Un divorcio puede ¿qué? Puede destruir un hogar. La muerte de papá, de mamá, de un familiar puede ¿qué? Puede cambiar nuestra vida, puede acabar con nuestra forma de ser. El divorcio terminó el hogar. La muerte de papá o mamá terminó con tu vida. La despedida de un trabajo, las situaciones pueden venir ¿a qué? A sacudir nuestra vida. Y no estoy diciendo que no lo vayan a ver, van a haber situaciones adversas. Van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos en los que vamos tal vez a llorar, a clamar, Señor, y se vale ¿qué? Se vale llorar, se vale estar triste, pero recuerda que lo que no se vale es quedarnos ¿qué? Quedarnos en el suelo llorando, sino levantarnos y decirnos, Señor, necesito más de tu presencia. ¿Necesito qué? Necesito más de ti.
Y muchas de estas situaciones hacen que las personas se pregunten y digan, ay no, pero ¿dónde está Dios? ¿No les ha pasado? ¿Dónde está Dios cuando se murió mi papá? ¿Dónde? ¿Y dónde está Dios cuando mi esposo o mi esposa me dejó? O cuando llegó esta enfermedad, ¿pero por qué? ¿En dónde está Dios? Y déjame decirte que las situaciones como hijos de Dios que tú y yo estamos enfrentando no son para destruirnos. Diga conmigo, no son para destruirnos. La situación que tú y yo enfrentamos como hijos de Dios son para fortalecer nuestro deseo ¿por quién? Nuestro deseo por Dios. La situación que tú y yo enfrentamos no es para que te alejes de Dios y te pongas acá triste, no, es para que en lugar de alejarte de Dios, tú corras hacia Dios y le digas, Señor, ¿cuánto te necesito? Y no sé qué situación estamos viviendo, no sé qué estás pasando, sea personal, sea familiar, sea económico, sea un trabajo. La situación que tú y yo estamos pasando es ¿para qué? Para fortalecer nuestro deseo por Dios, iglesia. Los problemas que tenemos son ¿qué cosas? Son el terreno donde florece la fe. Esa situación que estás pasando, ese problema es que es el terreno donde la fe empieza ¿qué? A florecer, ahí es donde se pone a prueba y comenzamos a ¿qué? A florecer en nuestra fe. Y este joven Daniel, estando en Judá, dice que Babilonia, le estoy parafraseando la historia, vino, acabó con Judá, se llevó cautivo a muchos jóvenes, se los llevaron cautivos a Babilonia. O sea que pongas en el lugar de Daniel, se los llevan a otro país, a Babilonia en este caso, estando allá está sin su familia, está sin su casa, sin sus amigos, se encuentra con personas que, con personas sabias, se encuentra con personas que adoraban otros dioses, se encuentra con personas egocéntricas. Y la situación que Daniel estaba viviendo le daba motivos para preguntarse y que él hubiera dicho, pero ¿en dónde está Dios? No dices que soy Daniel de Judá, la tribu de Judá, el pueblo de Israel. ¿Y en dónde está Dios? ¿Había motivos para quejarse, sí o no? Había motivos para quejarse. No dices que soy el escogido, Daniel, soy de la tribu de Judá. Y entonces, ¿en dónde está Dios? Pero no, ¿sabe qué es lo que me aterra y me parece bonito? Y lo vamos a ver más adelante de Daniel. De que Daniel cuidaba y sabía cuánto necesitaba de Dios en los momentos malos como en los momentos buenos. Y Daniel mantenía en constante ¿qué? En constante comunión con Dios, en constante relación con Dios. Y su vida comienza a dar un giro y es escogido para ser parte de las personas que el rey había escogido para gobernar. Imagínense, para ser alguien ¿qué? Alguien de gobierno. De un giro la cosa cambió. Y uno de los privilegios que tenían los que eran escogidos por el rey eran que podían comer ¿de qué? De la mesa del rey. ¿Y cómo come un rey? ¿Será que un rey come de pronto un desayuno básico, el arroz, los huevitos y el jugo y hasta ahí? Me imagino un banquete, buffet, frutas, bueno, cantidad de cosas. Y Daniel tenía el privilegio de ¿qué? De comer a la mesa del rey. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse con las cosas del rey. Aquí vemos que Daniel permaneció fiel ¿a qué? A las creencias que tenía. Daniel permaneció fiel ¿a qué? A su relación con Dios. Y aunque Daniel limitó su ingesta de comida, no se limitaba en su oración y comunión con Dios. Aunque Daniel rehusó a comer de la comida del rey, él no rehusó ¿qué? A permanecer en una constante comunión con Dios. Daniel mantenía ¿qué? Atento a la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 6, por favor. Libro de Daniel, capítulo 6, vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice, pareció bien a Darío, Darío era el rey de Babilonia,
constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas eran los que gobernasen, dice ahí, en todo el reino. Versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué cosa? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre ¿quién? Sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué cosa? Fiel, y ningún vicio ni falta le fue hallado en él. Así que hasta aquí vemos que la vida de Daniel comienza a cambiar. Es colocado como gobernador. O sea que el gobernador ¿tiene poder o no tiene poder? Tiene poder, era gobernador, tenía poder sobre las personas. Los otros gobernadores le rendían cuenta a Daniel. Me imagino su economía estaba muy bien, su estilo de vida cambió, podía tener la mesa del rey, privilegios, lujos. Así que humanamente Daniel ¿qué? No necesitaría de Dios, ¿verdad? Si lo vemos humanamente diríamos, no, el hombre está ya de gobernador, tiene carro, casa, beca, no necesita nada. Aparentemente Daniel no necesitaba de Dios, y aún con sus privilegios, aún con sus carros, aún con sus casas, con el poder, con lo que tenía, Daniel entendía que estando bien, seguía necesitando ¿de quién? Seguía necesitando de Dios. Y aunque rehusó a comer la comida del rey, no rehusó ¿a qué? Su relación con Dios. Y por causa de la fidelidad de Daniel con Dios, recuerde, ¿le somos fieles a Dios? Era la pregunta. Por causa de la fidelidad, dice que había un espíritu, ¿qué? Un espíritu superior sobre Daniel. Pero el espíritu no llegó porque sí, hay un espíritu súper inteligente. No, Daniel pasaba tiempo ¿en dónde? Tiempo con Dios. Y esto lo digo yo porque no lo sé, me imagino Daniel pasaba tiempo ¿qué? Preparándose para el cargo que iba a tener. Así que tú también has sido llamado ¿a qué? A cumplir el propósito que Dios ha colocado en tu corazón, que es diferente el de todos. Dios ha puesto algo, una semillita en tu corazón. Pues déjame decirte, el espíritu superior, el espíritu de Dios llega a tu vida cuando tú ¿qué? Permaneces en constante comunión con Dios. Y recuerda, debemos involucrar ¿a quién? Involucrar a Dios en nuestros asuntos. Y volvemos al inicio, creemos que cuando Dios nos responde no lo necesitamos, al contrario, involucra a Dios ¿a qué? En los asuntos de tu estudio, en los asuntos de tu universidad, tu colegio, tu trabajo, tu vida sentimental, tu corazón, todo lo que quieras, coloca ¿qué? A Dios en medio de tu vida. Y por causa del espíritu superior, los gobernadores, versículo 4, y los sátrapas buscaban ocasión ¿para qué? Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Diga conmigo, envidia. Ay, pero mira este man cómo le está yendo de bien. Uy, no, y empezó a levantarse ¿qué? Envidia en contra de Daniel. Y lo mismo puede pasar en la vida de nosotros. Les decía hace 8 días, cuide a quién le cuenta qué, a quién le cuenta sus planes, ¿verdad? Porque creemos decírselo al mejor amigo, a la mejor amiga, y muchas veces ese mejor amigo o esa mejor amiga, en lugar de ayudarte por acá te dice, uy, qué bien, uy, qué idea tan buena, pero por la espalda está diciendo, uy, este que se cree, ¿con qué va a montar esa empresa? Este que se cree, si nunca ha sido nada en la familia de él y ahora va a decir que va a poder. Este dice que va a tener un hogar. Cuide que con quien comparte los sueños que Dios ha puesto en su corazón. Y en lugar de irlos divulgando así a todo el mundo, muéstrelo a quién. A Dios, involucra a Dios en los asuntos de tu corazón. Y dice que los que estaban maquinando en contra de Daniel no hallaron falta porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Así que aquí vemos la palabra fidelidad.
Es duro, ¿no? No es tan sencillo. Leerlo es muy bonito, pero vivirlo es otro paseo. Daniel era fiel ¿a quién? Era fiel a Dios primeramente. Y en segundo lugar era fiel al rey Darío, que lo había puesto como gobernador. Y hoy te quiero recordar que como cristianos, un buen cristiano es que un buen ciudadano, mi amada iglesia. Que tú seas fiel a Dios y seas fiel ¿a quién? Y seas fiel a donde Dios te ha colocado. Si estás en un trabajo, sé fiel con tu jefe. Si el jefe te dio, ¿cómo se dice? La gracia para que le ayudes en algo, sé fiel con el jefe que te dio esa oportunidad. Es que mi jefe no me está viendo. Esa es la integridad que hacemos cuando no nos están viendo. Sé fiel ¿qué? A tu jefe, en tu empresa, a tu negocio, donde Dios te ha colocado. Y Dios es el que, ¿qué? El que va abriendo puertas, puertas, puertas. ¿Por qué? Porque la constancia y la fidelidad es un desafío que tenemos como cristianos. Y especialmente para las generaciones de hoy en día, la generación de ¿qué? Del www.com, ¿cierto? Estamos en una generación donde todo es ¿cómo? Todo es así, rápido, instantáneo. Usted da un clic y ya tiene toda la respuesta. A mí me alcanzó a tocar cuando tenía que buscar en la enciclopedia, eso de los números como del 1 al 20, un poco de libro, ¿cierto? Y buscar las palabras era un dilema. En cambio, hoy en día usted abre internet y ya tienen la respuesta. Todo es rápido. Usted quiere un café instantáneo, hunde un botón y le sale un capuchino, ¿cierto? Quiero comer una pizza, compra la precocida, la mete al horno, unos 30 minutos, 20, 15, no sé, y ya está la pizza. Todo lo queremos ¿cómo? Rápido. Pasamos tiempo en Instagram, en TikTok, en Facebook, y no estoy diciendo que esté malo, no estoy diciendo eso. Pero la pregunta es, si usted toma el tiempo que pasa en redes sociales, ¿cuánto tiempo pasamos en redes? Muchísimo tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a quién? Le estamos dedicando a Dios, iglesia. A llenarnos de Dios, a buscar de Dios. Decimos, no sé por qué estoy así. Recuerda, tú y yo somos ¿qué? Lo que vemos, lo que escuchamos, de lo que nos alimentamos, iglesia. La constancia ¿en qué? En la oración. La fidelidad ¿a quién? La fidelidad a Dios. Y los errores que muchas veces se cometen son por falta de ¿qué? Falta de paciencia. ¿Quiero todo qué? Quiero todo ya. Para antier estamos enseñados con un clic. Pueden estar en China, literal, en Alemania, al otro lado del mundo, y con un clic llega el correo a lo que estás esperando. ¿Todo es qué? Todo es rápido. Pero la falta de paciencia puede hacer que cometamos errores, iglesia. La falta de paciencia puede hacer que nos saltemos pasos y procesos que nos van a preparar para recibir lo que estamos esperando. El mismo Jesús vivió por 33 años y durante los primeros 30 años fueron años de ¿qué? Diga conmigo, de preparación. El Hijo de Dios, Jesús, el que tenía poder y aún siendo el Hijo de Dios, pasó 30 años, ¿qué? Diga conmigo, preparándose. Pasó 30 años y aunque era el Hijo de Dios, Él sabía cuánto necesitaba ¿de quién? De Dios mismo. Aún siendo Jesús, dice que Él subía al monte a orar. Él no dijo, no, yo soy Jesús, mucho gusto aquí. No necesito orar, soy el Hijo de Dios. No, Él sabía que aún siendo el Hijo de Dios, necesitaba ¿de quién? De Dios mismo. Él sabía que había venido a salvar el mundo, pero Él tuvo que esperar los 30 años ¿de qué? Diga conmigo, de preparación, de proceso. Versículo 10, por favor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, cerró las puertas y empezó a decirle, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Eso dice la palabra? No dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer cuando, como lo solía hacer antes.
O sea que vemos que Daniel no es que era gobernador, vivía bien, lujos, las provincias, y no fue que llegó el momento del problema, vamos a matar a los que no adoren al rey, y en ese momento Daniel se acordó de Dios y dijo, Señor, te pido que me libres, te pido que me guardes. ¿Eso pasó con Daniel? No, aún estando bien, en momento de abundancia, buena economía, aún estando con los sabios como gobernador, Daniel tenía una constante comunión ¿con quién? Comunión con Dios. O sea que él sabía que estando bien necesitaba ¿a quién? Necesitaba a Dios. Y tú y yo fallamos en entender que necesitamos a Dios también estando bien, ¿me hago entender? No solo en momento de necesidad, dice, y abrió las ventanas, Dios gracias, como solía hacer antes. Y el secreto de Daniel era la constancia en la oración. ¿Era constante en qué? En la oración. En otras palabras, ¿era constante en quién? Era constante en Dios. Y sabes, muchas personas, cuando las cosas van bien, ¿qué dicen? Dicen, Señor Jesús, gracias. Gracias Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿Cómo te ha ido? No, bien, me salió el milagro que esperaba, la sanidad que necesitaba, el negocio que anhelaba. Y dicen, Jesús, gracias Jesús, amén. Pero cuando las cosas no están funcionando como lo esperamos, muchas de esas personas que dicen, ¿cuál Jesús? No ve, yo yendo a la iglesia, oro, dizque predico, que me hablan de Dios. ¿Y cuál Jesús? ¿Dónde está ese Jesús cuando me pasó la enfermedad? ¿Cuál Jesús? ¿Dónde estaba Jesús cuando pasó esa ruptura amorosa? ¿Cuál Jesús? ¿Y reniegan de quién? Reniegan de Dios. Y cuando hablamos de constancia en la oración, constancia en la relación con Dios, nos referimos de que si somos sanos, decimos que gracias Jesús. Si no somos sanos, ¿qué decimos? Gracias Jesús. Si tu oración ha sido respuesta, le dices gracias Jesús. Si tu oración no ha sido respondida, ¿qué dices? Gracias Jesús, porque tu situación no cambia la esencia de quién es Dios. Y vuelvo y te digo, la situación que tú vivas, tú dirás, pero ¿cómo voy a decir gracias Jesús? Lo que tú estás viviendo te está preparando, te está fortaleciendo para llevarte a un nuevo nivel en tu vida, mi amada iglesia. Y tú le clamas, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Y la pregunta es, si no estás preparado para recibir lo que estás pidiendo, ¿para qué lo vas a recibir? Si lo recibes, lo vas a perder. Entonces lo que estás viviendo es para prepararte para ese nuevo nivel que Dios te quiere entregar, iglesia. Y decimos, Señor, dame, y Dios no da, si Dios no da, le decimos que gracias Jesús, porque me estás preparando para un nuevo nivel en la vida. Y perdóneme que vuelva a colocar el ejemplo, pues es el único ejemplo que tengo. África, año 2014, Lagos, Nigeria, me encuentro en un edificio dentro del primer piso, almorzando común y corriente. Hay un atentado terrorista, el edificio colapsa y quedo enterrado entre escombros. Haga de cuenta las Torres Gemelas, pero a nivel más pequeño. Quedo enterrado en el primer piso. Gritos, auxilios, más de 100 muertos. 17 horas bajo escombros esperando a que me encontraran, no sabía qué había pasado. Y ahí había motivos para que yo hubiera dicho ¿qué? ¿Dónde está Dios? Si yo predico, yo oro por mis amigos, ¿dónde está Dios? Pero gracias a lo que he aprendido de parte de mis papás, lo que aprendemos en la palabra del profeta T.B. Joshua en el África, aprendimos que estemos bien o no estemos bien, decimos ¿qué? Gracias Jesús. Porque lo que estamos viviendo es ¿para qué? Para prepararnos para un nuevo nivel. Y yo no sabía que esas 17 horas de agonía, enterrado vivo bajo los escombros, me estaban preparando ¿para qué? Para poder inspirar a otros con mi testimonio de vida más adelante. En ese momento yo no entendía, Señor, o sea, estoy aquí.
¿Qué hago, Señor? No tengo salida. Pero Dios me estaba, ¿qué? Preparando, porque yo no sabía que esa historia iba a tocar vidas, corazones de niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, adultos y de todas las personas. Así que vuelvo y te digo, no sé qué situación estás pasando, pero lo que estás pasando es ¿para qué? Para preservarte para lo que Dios te quiere dar. Vuelvo y te recuerdo, no te quejes si de pronto no ha habido respuesta a tu oración. Tal vez es Dios guardándote, porque si Dios te hubiera dado lo que estabas pidiendo sin la preparación correcta, lo ibas a recibir y lo ibas a ¿qué? Lo ibas a perder. Así que si estás bien, decimos gracias, Jesús. Y si las cosas no están como funcionan, decimos ¿qué? Gracias, Jesús. Me sanes o no me sanes, Jesús, tú eres mi sanador. Me bendigas o no me bendigas, Jesús, tú eres mi salvador, mi libertador. Constancia ¿en qué? En la oración. Y vuelvo al versículo 4, los gobernadores, los sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Vemos que los enemigos de Daniel no perdían el tiempo para ver cómo hacer caer ¿a quién? A Daniel. Pero también vemos en el versículo 10 que Daniel no perdía tiempo ¿en qué? En comprometerse con Dios, iglesia. Y lo mismo pasa en nosotros, el enemigo no pierde tiempo buscando cómo hacernos caer. Por lo tanto, tú no pierdas tiempo en comprometerte ¿con quién? En comprometerte con Dios. El enemigo anda, dice, como león rugiente, buscando a ver a quién le echa ojo, a quién le echa mano, y él no pierde ningún momento para buscar hacernos caer. Pues tú no pierdas tiempo en comprometerte ¿con quién? En comprometerte con Dios. Y hablábamos de mantenernos en una constante actitud de ¿qué? Diga conmigo, de oración. Como el soldado tenemos que estar ¿qué? Alertas. Y cuando decimos constante actitud de oración, no es siempre que vamos a estar orando. No, cuando usted sale a trabajar, en su corazón, usted está ¿qué? Está meditando y diciéndole gracias ¿qué? Gracias, Jesús. En tu corazón estás haciendo la fila del banco, Señor Jesús, toma más de mí y dame más de ti. Estás en algún lugar y trata de estar ¿qué? Meditando en tu corazón. Y vuelvo y lo digo, por falta de nuestro conocimiento de lo espiritual, creemos que necesitamos momentos específicos para orar. Y cuando vamos a orar, si no involucramos a Dios en todo nuestro tiempo, el enemigo va a interferir. Usted no ha visto, usted va a orar y le da sueño, ¿cierto? A mí me ha pasado. Listo, voy a orar, yo alisto mi música, mis cosas, y me voy a arrodillar y me da un sueño para orar, les cuento. O voy a orar y digo un minutico, entro a Instagram, un minutico ahí, reviso y me pongo a orar. Y ese minutico se convierte en ¿qué? En 1, 2, 3 horas, ¿verdad? Así que debemos ¿qué? Involucrar a Dios en todo momento, iglesia. Porque recuerde que una pausa en la oración es una pausa en la fe, iglesia. Y una pausa en la fe es una pausa ¿con quién? Es una pausa con Dios. Así que no podemos darnos el lujo de decir, no, hoy no oro, no. Cuando tú caminas, medita ¿en dónde? Medita en tu corazón, medita en tu corazón, medita en tu corazón la palabra de Dios. Para resumirle la historia, y no nos vamos tan largo con la historia, dice que como no hallaban forma de acusar a Daniel, dijeron vamos a acusarlo con su propio Dios. Rey, saca un edicto que cualquiera que no tema al rey, no adore al rey, sea echado al foso de los leones. Así fue, el rey firmó sin saber que era una trampa. Daniel escucha del edicto, dice que él abrió las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces y oraba y daba gracias delante de su Dios. Un paréntesis, ¿daba qué? Daba gracias. Tú y yo debemos de ser ¿qué? Agradecidos
a pesar de la situación que esté pasando. Pero ¿cómo voy a ser agradecido con esto? Recuerda que lo que estamos pasando es que para fortalecer nuestro deseo por Dios, iglesia. No sé si están entendiendo el orden de la idea. Y dice que a la final iban a lanzar a Daniel al foso de los leones, versículo 16. El rey lo manda a llamar, lo echaron en el foso y el rey le dijo a Daniel, mira lo que le dijo: el Dios, ¿quién? Tuyo, a quien tú sirves los domingos en la iglesia. ¿Así le dijo? Ah, no, dice el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué? Sirves, al que tú continuamente sirves. Diga conmigo, constancia. Le estaba diciendo el Dios tuyo al que tú le sirves, ¿qué? Continuamente. Hablaba de la constancia de la fe de Daniel en Dios. Y el rey pudo observar que aunque Daniel lo iban a matar, ese momento, esa amenaza de muerte no fue un obstáculo para que la fe de Daniel, ¿qué? Se tambaleara. Otro podría haber dicho, no, está bien, oh rey, no importa, yo dejo de adorar, cierra las puertas y ora en su cuarto encerrado. No, aunque lo iban a matar, me pongo en el ejemplo, aunque yo estaba en el edificio enterrado, yo decía, Señor, si me salvo, amén, y si no me salvo, por lo menos quiero estar en paz contigo, irme contigo. Y aquí hay algo interesante. Daniel sabía que necesitaba a Dios aún más allá de la tumba, mi amada iglesia. ¿Cómo así? Sí. Recuerda que tú y yo somos extranjeros en esta tierra. En este mundo estamos, diga conmigo, de paso. Cuando tú vas al supermercado, ¿verdad? Tú vas al supermercado, vas y compras y te quedas a dormir ahí, ¿no? ¿Tú vas de qué? Tú vas de paso, haces las diligencias y te regresas a tu casa. Pues tú y yo estamos de paso por este mundo. Y un día vamos a ¿qué? A regresar a casa. Y aún cuando tú y yo muramos y partamos de esta tierra, aún después de eso, seguimos necesitando ¿de quién? Seguimos necesitando de Dios. Lucas 23:46, Jesús está a punto de morir y colgado en la cruz del Calvario dijo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. O sea que Jesús sabía que aún en el momento de muerte necesitaba ¿de quién? Necesitaba de Dios. Y Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo. Permítame, lo busco, lo leemos bien. Mateo 10:28. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? Echarlo en el infierno. Así que tú y yo, aún después de la muerte, necesitamos ¿de quién? Necesitamos de Dios. No le tema el que le puede matar, el que le puede hacer daño, sino aquel que puede tomar el alma y el cuerpo, echarlo ¿a dónde? Echarlo al infierno. Tú y yo un día vamos a partir de esta tierra. En mi caso, casi viajo a los 25 años, casi cuando me pasó el incidente, casi me muero. Pero quiero que tú salgas de aquí entendiendo que después de que morimos, no morimos. Diga conmigo, no morimos. Nos enseña Jesús en su palabra que una vez morimos a la vida eterna con Cristo. ¿Y la vida eterna qué? Y la vida eterna sin Cristo. Y de eso se trata el Evangelio, y por eso necesitamos entender cuánto necesitamos de Dios, aún después de ¿qué? Aún después de la muerte. Que cuando llegue el momento del llamado de pasar a lista, digan Jorge Chaus Jr., que Dios permita que mi nombre y nuestro nombre esté escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Así que hoy quiero que salgas de este lugar, iglesia, entendiendo que tú necesitas a Dios, no solo en el momento del problema, sino aún cuando eres bendecido, necesitas a Dios.
Que tú y yo necesitamos a Dios cuando, aun cuando hemos sido sanados, liberados, bendecidos. Si estás bien, dale gracias a Dios. Si las cosas no salen como funcionan, dale gracias a Dios porque te está preparando para un nuevo nivel en tu vida. Ahí donde está, quiero que se coloque de pie, por favor, un momento. Y que aprovechemos esta oportunidad y este momento para volverle a decir a Dios cuánto le necesitamos. Recuerde que es fácil dar gracias estando bien. Recuerde que es fácil ser agradecido cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no salen como esperamos, cuando no hay respuesta, ahí se diferencia un verdadero hijo de Dios a uno que no lo es. Dale gracias en medio de tu situación, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias en esta mañana. Quiero darte gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por tu respaldo, gracias por todos los que nos ven, Señor. Y hoy venimos delante de ti primeramente a pedirte perdón, Señor. Dile, perdónanos porque hemos fallado, Señor, en entender que te necesitamos no solo en momentos malos, sino en los momentos buenos necesitamos de ti, Señor. Dile, Espíritu Santo, perdónanos, Señor, porque a veces hemos renegado de ti, hemos dicho porque a mí, y no hemos entendido que lo que estamos viviendo eres tú preservándonos y guardándonos para llevarnos a un nuevo nivel en la vida, Señor. Pues hoy quiero pedirte, Señor, que tú despiertes ese anhelo y ese deseo en cada uno de los que estamos aquí, Señor, por buscar más de tu presencia, por buscar más de ti, Señor. Y aunque tal vez en el estudio, aunque tal vez en el trabajo, aunque tal vez en el matrimonio, que tal vez en el corazón esté viviendo cosas que no son lo que esperaba, Señor, que tú nos des la fortaleza para poder pasar esta prueba, mirar atrás y decir, valió la pena, Señor, el proceso por el cual pasamos. Espíritu Santo, hoy quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a comprometernos contigo, Señor, a serte fieles. Dile, Señor, que cuando tú respondas a mi oración, yo pueda seguir siendo fiel aún cuando tú me des lo que estoy esperando, Señor. Dile, Espíritu Santo, permíteme comprometerme contigo, Señor. Y dile, permítenos, Señor, estar en una constante actitud de oración, Señor. Dile, Espíritu Santo, toma más de mí y dame más de ti, Señor. Dile, toma más de mi ira, dile, toma más del mal genio, toma más de mis malas palabras, dile, toma más de mi falta de fe y dame más de tu amor, dame más de tu gozo, dame más de tu paz, dame más de ti, Señor. Dile, mi vida necesita más de ti, Señor. Y yo quiero que salgas hoy, iglesia, de aquí recordando que una pausa en la oración es una pausa en la fe. Y si paramos en la fe, vamos a parar con Dios. Y hoy Dios quiere dar nuestro corazón, quiere habitar en Él. Recuerda que todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos ¿de dónde? Del corazón, ¿cierto? Si tú quieres a alguien, lo quieres de corazón. Si vas a dar un regalo, lo das de corazón. Cuando actúas, actúas de corazón. Cuando planeas algo, sale desde tu corazón. Y en nuestro corazón hay muchas cosas. Y hoy Jesús dice, yo no quiero ser una cosa en tu corazón. Yo quiero entrar y quiero ser el propietario de tu corazón. Así que si tú quieres ahí donde estás, quiero que repitas conmigo y le digas, Señor Jesús, dile gracias por amarme. Hoy reconozco que he fallado, pero que tú moriste en la cruz para perdonarme. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias y dile, y hoy renuncio a toda maldición que haya venido a mi vida
por línea paterna, línea materna, generaciones hasta el inicio. Hoy renuncio, dile, a toda maldición que haya venido a mi vida por amigos, por enemigos, por papá, por mamá, por antepasados. Y dile, hoy, Señor, declaro de que solo un espíritu domina mi espíritu, y es el Espíritu Santo de Dios, Señor. Ahora mismo, Señor, se rompe toda maldición, Señor, generacional. Dile, hoy renuncio a toda maldición de enfermedad, Señor, de crisis, de cosas malas de los antepasados. Hoy se corta en el nombre de Jesús, Señor, y hoy despierta ese anhelo, hoy despierta ese deseo, hoy despierta esa necesidad de buscarte cada día, Señor, y que conforme nosotros te busquemos, Señor, tú traigas respuesta a lo que estamos esperando, Señor, que conforme te busquemos, tú traigas respuesta a lo que estamos pidiendo, Señor. Y a partir de hoy salimos diciéndote gracias, Señor. No respondas o no respondas, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y sabemos que hay un propósito en lo que estás haciendo. Así que, dulce Espíritu de Dios, te pido que permanezcas en nosotros, que cuando salgamos ahora de la iglesia, Señor, tu presencia esté con nosotros en casa, esté con nosotros a donde vayamos, Señor, y que no solo hoy, sino toda esta semana, Señor, comencemos a comprometernos contigo y a ver cambios por causa de la obediencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso.